Você está ouvindo o podcast Arquiteturas Latino-Americanas, um projeto destinado a melhor conhecer e a divulgar a arquitetura de Nuestra América a partir das atividades acadêmicas do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, no Brasil. Aproveitem! Estás escuchando el podcast Arquitecturas Latinoamericanas, un proyecto diseñado para mejor comprender y para promover la arquitectura de nuestra América, a partir de las actividades académicas de la carrera de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana en Brasil. Disfrútalo. En el episodio de hoy vamos a conversar con Violeta Pérez, arquitecta paraguaya y fundadora del despacho Meraki Arquitectura más Diseño, cuya obra se caracteriza por una profunda sensibilidad hacia el territorio, el clima y la cultura local. Sus proyectos exploran el uso del ladrillo como lenguaje y técnica constructiva y proponen una arquitectura comprometida con el contexto social y ambiental. Yo soy Mireya Lasaca, soy de Perú. Yo soy María Alejandra Angarita, soy de Colombia. Yo soy Brian David Guzmán, soy de Colombia. Encantada de poder estar con ustedes esta tarde. Un gusto de poder conversar y poder hablar de esto que tanto nos apasiona, que es la arquitectura. Bueno, yo soy de Asunción, me crié aquí, hice todos mis estudios también acá en Asunción. Llevo bastantes años acumulados de trabajo profesional, con mucho gusto y disfrutando de lo que vamos haciendo. Siempre me interesó mucho la creatividad. Provengo de una familia donde mi padre era empresario de la construcción, ingeniero especialista en puentes y era profesor de diseño estructural de la Facultad de Arquitectura. Fue uno de los primeros empresarios paraguayos de la construcción. Eso marcó bastante en mi vida profesional y aprendí mucho de él y sobre todo el amor a las estructuras. Me encanta trabajar con estructuras y generar un buen diseño en relación a ellas para que queden a la vista. Entiendo que las estructuras deben estar resueltas por el arquitecto, no por el ingeniero. Para mí están muy relacionadas el diseño estructural con el resultado final de un diseño arquitectónico. Por otro lado, mi madre era diseñadora de modas y hacía alta costura, entonces también tengo un poco de eso, de haber aprendido muchas habilidades manuales y un interés muy grande por todo lo artesanal. El uso de texturas, el cambio de texturas y de materiales, creo que lo llevo por parte de mi madre. Y bueno, me casé muy joven, terminé la carrera con 2 hijos, tengo 3 hijos grandes. Y cuando el segundo decidió seguir arquitectura, hice todo un trabajo de cambio de nombre del estudio que llevaba mi nombre a Meraki Arquitectura y Diseño. Y el año que viene cumplimos 10 años y se convierte en un colectivo, básicamente, porque la entonces novia de mi hijo, también compañera del colegio, también decide seguir arquitectura. Entonces empezamos a trabajar desde ellos estudiantes en conjunto y también yo abrí el estudio a asociados. Entonces, nuestro trabajo es bastante horizontal. Hoy por hoy somos 4 asociados. Somos mi hijo, mi nuera, yo y otra arquitecta más que es nuestra socia en el estudio. Son todos súper jóvenes. Yo soy la única que tengo juventud acumulada. Trabajamos muy a gusto. De esa manera, el trabajo se hace en gabinete, como si fuera un workshop o taller. Tenemos las pantallas en la oficina y se discuten
con los trabajos desde el inicio y cada uno encontró un rol o un espacio donde tiene mejores aptitudes. Entonces nos dividimos en obras brutas porque construimos otra vez nuestros proyectos y en las áreas de terminaciones por lo general entramos las chicas y los muchachos están en todo lo que es obra bruta, estructura y demás. Y bueno, hacemos de todo. Con lo que más se nos conoce es con la arquitectura doméstica, pero hacemos mucho también de comercial, edificios de mediano o pequeño porte y en Paraguay no da para dedicarte exclusivamente a una cosa o por lo menos nos aburriría enormemente. Así que cada trabajo es un lindo desafío para nosotros y lo tomamos con mucho entusiasmo. Vienes con una crianza y una trayectoria bastante guiada hacia la arquitectura. Y me gustaría preguntarte, ¿quién es esta otra asociada? En realidad tuve varios asociados que fueron y vinieron. Hoy por hoy somos cuatro. Yo soy mayoritaria por la antigüedad. Maca se incorporó a ser socia nuestra hace un tiempo. Es una chica joven muy valiosa. Queremos que Meraki trascienda el tiempo. La idea es dejar un legado y que no se interrumpa conmigo, sino también se puede hablar del estudio nuestro, es un estudio escuela, porque toda la gente que ha pasado por acá realmente hemos hecho como si fuera un taller de arquitectura, de proyecto, y lo disfrutamos de una manera muy buena. Tenemos una convivencia, nuestro estudio parece una casa. La idea también fue que nos sintamos a gusto, tenemos una cocina, barra, sala de reuniones donde recibimos a los clientes y les servimos café o lo que haya para comer y estamos muchas horas aquí trabajando, entonces la idea es que no se sienta que uno trabaja, sino que podamos disfrutar el camino, el proceso. El tema de tener bastante sustento en lo constructivo, en lo técnico. Para mí es muy importante que el arquitecto conozca de técnica. Hace 29 años estoy en la Facultad de Arquitectura como profesora de proyecto. Actualmente estoy en el octavo semestre del taller D. Estuve en el taller E y fui fundadora del taller E con Solano Benítez, Javier Corbalán y demás. Y ahora por una cuestión administrativa estoy de vuelta en el taller D, donde yo me formé. Y disfruto muchísimo de estar ahí en contacto con los jóvenes y de poder por lo menos aportar mi granito de arena y que tenga que ver con la educación del país. Claro que sí, es una excelente labor la que está desempeñando y yo creo que ya sí o sí ha trascendido y va a trascender a la historia por su trabajo y su dedicación en cada proyecto y en cada cosa que hace cada día. Felicitaciones, de verdad. Gracias, de verdad. Creo que lo que hacemos con gusto no se siente y debe ser así. Yo creo que si nos dedicamos a esto, tenemos que disfrutarlo. Y todo lo que tiene que ver con creatividad, o sea, en realidad el estudio acá en cargo lo tratamos con un pensamiento lateral, de pensar cómo se pueden hacer de otra manera las cosas. Entonces se vuelve divertido también. Tenemos una buena alianza con empresas constructoras por el tema del rigor de lo estructural y el buen acabado. También tratamos de mantener un estándar en todo eso. La obra se da con materiales naturales, tratamos de trabajar con materiales nobles que quedan a la vista y demás, pero tenemos una obsesión con las terminaciones. Entonces se vuelve artesanal, pero nos gusta que se vea la materialidad de con qué fue construida la obra. Se nota por los proyectos que ya vimos en Arquidel, están Sí. muy interesantes y creo que el uso de los materiales también es como un lenguaje fuerte de ustedes y me parece muy interesante para nosotros, muy llamativo, Muchas muy, gracias. sí. Sí, o sea, es un poco pragmático en el sentido de que el mantenimiento es casi nulo.
Entonces, si hacemos un muro de ladrillo y el ladrillo queda a la vista, no hay una necesidad de hacer un mantenimiento muy exhaustivo que genera también un sobrecosto de mantenimiento que no nos parece correcto para la realidad de nuestro país, para la realidad de las personas. Entonces, creo que también transmite la obra una nobleza y una sinceridad en el uso tanto de las estructuras como de los materiales y las combinaciones de texturas, el uso de la luz, también la conciencia de lo climático. Ustedes también tienen un clima adverso donde los cambios de temperatura son brusquísimos y vamos en subes y bajas. Para nosotros es una preocupación el tema del clima. Entonces, nos gusta tener mucha apertura y en contacto con la naturaleza, pero tenemos que cuidar, por otro lado, esa situación. Es por eso que todo el tiempo estamos produciendo o desarrollando nuevas técnicas de parasoles y de filtros y demás para protegernos del clima. Vamos a empezar con una roda de preguntas, ¿te Sí, parece? con gusto. Para comenzar esta primera parte de la rueda de preguntas, Violeta, nos gustaría saber sobre la arquitectura del estudio propiamente. Sabemos que Meraki Arquitectura más Diseño nace en 2016, pero no como un punto de partida desde cero, sino como parte de una transición luego de casi 2 décadas de experiencia profesional previa. Nos parece interesante cómo el estudio se redefine desde esa intención de despersonalizar la autoría. Entonces, para abrir esta conversación, ¿cómo viviste ese proceso de transformación y qué significó para ti dejar atrás una práctica individual para dar lugar a Meraki como estudio colectivo? Bueno, yo siempre digo de que Messi no mete goles solo. Tiene un equipo que le pasa la pelota y que hace juegos brillantes para poder meter gol. Creo que es un poco eso. Para mí es muy importante trabajar en colectivo. Con el paso de los años aprendí a escuchar. Tampoco me interesa exaltar el ego o salir yo como protagonista, sino todo lo contrario. Yo creo que la trascendencia de lo que podamos dejar de legado tiene mucho más valor y mucho más peso cuando se trata de un conjunto de personas que pensamos en la arquitectura juntos, nos escuchamos unos a otros, el trabajo se enriquece muchísimo más. Es verdad. Ahora que entramos en esa mirada de estudio Meraki y también de la arquitectura latinoamericana desde el punto de Paraguay, ¿cómo sería el material? Por ejemplo, el ladrillo aparece como un elemento central en varias obras del estudio, más que un material constructivo. ¿Qué representa el uso de ese material en Meraki? ¿Es una colección o es una elección simbólica para ustedes? El ladrillo, todo lo cerámico tiene un valor muy especial para inclusive el país. El ladrillo es el elemento constructivo más económico que tenemos y lo tenemos a mano por un lado. Por otro, tiene una versatilidad impresionante. Nos permite jugar como si estuviéramos tejiendo o bordando, exploración y el encuentro con las diferentes texturas, con el juego de luces y sombras. Es un elemento inclusive lúdico, hasta si se quiere llamarlo así, de trabajo por la flexibilidad que te da. Igualmente exploramos y estuvimos explorando bastante con la piedra. Hoy por hoy estamos trabajando bastante en San Bernardino, que es una ciudad de veraniego, y si nos toca trabajar como ahora en el cerro, cavamos y sale piedra y se utiliza la piedra para construir. O sea, es un poco la conciencia de utilizar lo que hay en el lugar. Entonces, sí, tenemos mucha tierra, de la tierra se hacen los ladrillos, la piedra también genera unos muros que tienen una personalidad súper fuerte, muy importante, dan una sensación de solidez y mucha expresión. Trabajamos también haciendo muros de hormigón ciclópeo
utilizando el hormigón encofrado y armamos unos turrones hermosos de concreto y piedra, ¿verdad? Que nos parecen impresionantes. Lastimosamente cada vez tenemos menos madera, entonces si utilizamos madera, la utilizamos de reforestación o madera de ingeniería, ya no explotando recursos, pero sí me parece algo muy importante de empezar a construir con madera. Nos encanta la madera, pero tenemos una serie de amenazas en relación al clima. La madera industrializada, y si tuviéramos mejor industria, creo que tendríamos que tender a eso. Hablando en relación a la conciencia ecológica. Pero también hay una cuestión del uso de los materiales que tiene que ver con la industrialización, o sea, no tenemos demasiadas industrias. Importar productos que vienen ya sea de Hunter Douglas o de otras industrias a nivel mundial generan unos sobrecostos que no todos los clientes pueden soportar. Entonces también eso te da la oportunidad de generar en creatividad, o sea, ingeniárnoslas para hacer elementos que sean construidos de manera más artesanal y con técnicas constructivas tradicionales. Ahora, también utilizamos el uso del hormigón, ya para mí es algo tradicional acá, se volvió tradicional. El hormigón es algo sumamente noble. También nos encanta trabajar con cáscaras de hormigón o de ladrillo. Tienen una belleza que es fuera de lo común también y generan sombras, que es lo que necesitamos. Entonces, no tenemos que casarnos con nada, sino ver qué es lo que hay, qué es lo que tenemos, contamos como recursos o qué recursos trae el cliente, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, generar la obra creativa. Explorando un poco más esta parte con la conciencia y de la preocupación con los fenómenos climáticos que vienen ocurriendo cada vez más fuertes y más frecuentes. Sabemos que desde Meraki se trabaja con una lógica de ventilación, de sombras, de luces. Y en el contexto actual, ¿cuál crees que es el papel de la arquitectura hoy, especialmente en Paraguay, sobre el cambio climático? ¿Y qué desafíos crees que enfrentan quienes intentan hacer una arquitectura sensible al clima y al territorio? Bueno, yo vuelvo a insistir que todo arquitecto hoy es importantísimo tener conocimientos técnicos y una sensibilidad grande en relación a los seres humanos y a la realidad del contexto donde trabajamos. Creo que a nivel climático vamos a tender a enterrar las casas. Yo me imagino que de aquí a poco vamos a tener que meternos un poco bajo tierra porque es mucho más fresco. No sabemos qué tipo de crisis energética nos va a tocar y hay mecanismos que son de ventilación natural que nos pueden ayudar. También pensando en la fauna de los desiertos, los animalitos del desierto se meten bajo tierra, ¿verdad? Eso, el poder cobijar, proteger y también tener una conciencia en relación a que esto es historia, que la labor nuestra es cambiar la realidad de vida, la calidad de vida de la gente. Es importante tener ese valor muy presente de que nosotros estamos haciendo arquitectura para la gente, no para salir en revistas de arquitectura ni estar en el vedetismo arquitectónico, sino cumplir con la nobleza verdadera de nuestra carrera, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Y me encantaría que de aquí a un tiempo Meraki pueda trabajar con proyectos que influyan a una masa más grande de gente que simplemente hacer estos proyectos pequeños mm, y también influir en la ciudad. Porque si hacemos una obra
por más pequeña que sea, con una cierta conciencia del bien común, una conciencia de que estamos afectando a la ciudad y a nuestro entorno, entonces estaríamos generando arquitectura con contenido y con mucha conciencia. Bueno, pasando a un tema de ámbito más político, sabemos que Paraguay atravesó un periodo de aproximadamente 35 años de dictadura, en la que se marcó profundamente la cultura y el propio territorio. ¿Cómo consideras que afectó este periodo en la forma de enseñar, proyectar y hacer la arquitectura de hoy? A mí realmente la dictadura me tocó en secundaria, en primaria y en secundaria. Y la caída de la dictadura fue en 89. Yo ingresé a la Facultad de Arquitectura en el 88. Entonces formo parte más bien de la arquitectura post-dictadura y me imagino que se generó una arquitectura más sincera, con mayor apertura. Tampoco los cambios se dieron tan vertiginosamente. Llevamos en el inconsciente colectivo una serie de situaciones que no nos gustaría que fueran así, de influencias, de lo político. Todavía es bastante difícil que el Estado genere encargos con concursos democráticos y demás, concursos públicos. Yo estoy en la comisión directiva del Colegio de Arquitectos también trabajando arduamente en que la arquitectura pública se abra a que hayan más cantidad de concursos y que gane el mejor. Y todavía estamos con ese estigma de la dictadura donde vemos de repente obras que fueron encargos directos, son muy pobres a nivel arquitectónico y eso da mucha pena porque todavía no hay una formación en valores que refleje esa libertad política. Todos los países de esta región, creo que no somos los únicos, donde hay mucha impunidad, donde hay aún mucha deslealtad. Creo que tenemos que trabajar en eso. Es difícil trabajar con el Estado. Me recuerdo de mi padre nuevamente que se dedicó a la empresa privada porque le obligaban a hacer algo público, salvo ese puente que le dieron por capacidades, porque no había nadie del Partido Colorado que lo pueda hacer. Tenías que estar afiliada al Partido Colorado. No pudo entrar a Itaipú, por ejemplo, porque era una persona política. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que seguimos teniéndolas, lastimosamente. Creo que cada vez estamos mejorando, pero es un cambio bastante paulatino. Ahora, en lo privado, sí, se puede ver un cambio bastante grande en libertad de expresión, en una nueva generación de arquitectos. Yo particularmente tuve a Javier Corbalán como maestro y guía, trabajé muchos años con él, participé y trabajé en la facultad como docente con Solano Benítez y abrieron ellos dos una brecha muy importante a nivel de la arquitectura paraguaya contemporánea a nivel internacional. Empieza a conocerse la nueva generación de arquitectos post dictadura gracias a la arquitectura privada. Y hay una mirada nueva, crítica, donde también se busca una franqueza en el diseño y también busca esa nueva arquitectura las raíces, busca la materialidad, como hablamos ya del ladrillo que tenemos en el entorno y demás. Pero yo creo que es un proceso que se va dando en el tiempo y va todavía a demorar. Hace poco tuvimos algo inusual, se hizo un concurso público para la Academia Militar y eso es fabuloso. El gremio de arquitectos tuvo la posibilidad de participar en un concurso para la Academia Militar, que fue uno de los más grandes que tuvimos hasta ahora y fue transparente, fue dado de manera súper correcta y ese es un magnífico precedente que tenemos. En ese mismo contexto, ¿no? ¿Cómo crees que la arquitectura puede ser una herramienta de reparación? ¿Cómo se expresa en los proyectos de Meraki? Yo creo que
con sinceridad, con la transparencia, dignificar lo que estamos haciendo en relación, siempre hablamos con los chicos y yo soy la que más hablo de esto, de que nosotros tenemos una deuda con el cliente que viene a depositarnos toda su confianza y todo su dinero, lo que probablemente les haya costado toda una vida juntar, y el trabajar con esa conciencia de compromiso con las personas. Eso es importantísimo para mí, dar lo mejor que uno tiene desde los primeros rayados de un proyecto, y teniendo en cuenta la naturaleza, el verde, la topografía, hacer algo que realmente refleje esa austeridad, esa sinceridad. No siempre hacemos cosas austeras, pero la mayoría de las veces peleamos muchísimo para que los presupuestos sean los adecuados. Transparencia en la gestión, como siempre digo yo, lo único que puede ser constante es tu nombre. El dinero va y viene, una idea de ganarse toda la plata que uno quiere en una sola obra, sino realmente dar ese servicio, algún tipo de vinculación con todo lo que tiene que ver con la ciudad y ese respeto al bien común, al ciudadano. Bueno, entrando en otro tema, ya después de hablar un poco sobre la dictadura, sabemos que la arquitectura latinoamericana ha sido históricamente influenciada por modelos europeos y norteamericanos, que muchas veces, como tú decías, no tienen un contexto o una conexión real con el lugar y con nuestra región. ¿Cómo enfrenta Meraki esa tensión entre una búsqueda de identidad propia y las influencias externas que todavía marcan muchos discursos estéticos y académicos en Paraguay? Tenemos una especie de apartheid. Asunción está recibiendo un impacto de inversiones inmobiliarias gigantes. El PIB, ayer justo mi colega estaba comentando de que 4.500 de PIB se fue a 45.000. El crecimiento es enorme, pero lastimosamente vienen de los países limítrofes a invertir en Paraguay, principalmente a raíz de las crisis que están viviendo cada uno en sus países. Argentina, Uruguay, Bolivia, Chile, traen su dinero y es una pena que no hacen un estudio real de mercado o de lo que sería la realidad paraguaya, sino que vienen a construir modelos que tienen en sus países que no tienen nada que ver con nuestra historia, con nuestra tradición, con nada. Entonces están generando un boom inmobiliario y también una importación de modelos, como vos decís, que no tienen nada que ver con nosotros. Fachadas completamente acristaladas, donde refrigerar implica un sobrecosto y un gasto energético que no tiene ningún sentido. Las unidades de vivienda son extremadamente pequeñas, que podrían ser practicadas en ciudades que realmente tienen infraestructura urbana, parques. Aquí en muchos sectores no tenemos cloacas, no tenemos veredas, parques muy pocos, parques metropolitanos y plazas públicas en buen estado tampoco. Entonces, la pretensión de vender unidades de ínfimo cantidad de metros cuadrados, teniendo niños pequeños y demás, no tiene nada que ver con nuestra realidad, pero es algo que es bastante difícil de administrar o de manejar para nosotros desde el punto de vista de arquitectos solamente. Lo que habría que hacer es involucrarse más en lo público, y lo público está bastante corrupto. De repente, en vidas paralelas, donde nosotros tenemos la convicción de lo que creemos que tiene que ser, y por otro lado está esa explotación inmobiliaria. Pero Y no hay que darse por vencido. Yo creo que por eso sigo en la universidad, o por lo menos poder impartir conciencia
y generar una masa pensante de gente que pueda razonar, hacer una arquitectura con contenido y creo que es un poco el granito de arena que cada uno puede aportar. O sea, no nos tenemos que cansar de dar eso. Sí. Hablando un poco de la educación y el papel que tú cumples como docente, es bastante importante. También nosotros creo que somos un reflejo de esa actuación en la educación, por lo menos en la UNILA. El discurso contrahegemónico y decolonizador ha sido muy importante en nuestra trayectoria académica. Y para finalizar, una última pregunta. Según tu punto de vista, ¿qué significa para Meraki hacer arquitectura latinoamericana? Es reflejar lo que somos, una autenticidad de quiénes somos, una transparencia, de no tener una careta puesta, ¿verdad? De querer pretender ser algo que no somos. Mm, Para mí es muy importante eso, que entre lo que pienso, hago y digo haya una coherencia y esa sinceridad en todo, en el proceso y en los resultados, me parece que es lo que nos puede generar un valor, el valor agregado que pretendemos dar. En relación a la arquitectura latinoamericana, Meraki tiene una fuerte influencia de, de Brasil. Yo desde muy joven tuve mucha relación con la arquitectura brasilera, principalmente la paulista. Paulo Méndez da Rocha era amigo personal mío y maestro. Yo siento una influencia muy grande del legado que él me ha dejado y honro ese legado. Por lo menos intento honrarlo. Tuvimos inclusive un proyecto en común de un concurso de arquitectura y fueron experiencias realmente fabulosas, porque todos los latinoamericanos tenemos similitudes, tenemos formas de vida y historias parecidas. Prácticamente todos los países del sur de América han tenido dictaduras, por ejemplo, y también tenemos esa mezcla racial maravillosa que hace que nos sintamos ciudadanos del mundo. Porque hoy por hoy un examen de ADN, todos tenemos sangre de todas partes y eso es maravilloso. Pero también tenemos un legado fabuloso de nuestros ancestros indígenas. O sea, hay un montón de legado de muchísima sabiduría que ellos nos han dejado. Entonces, para mí el respeto a los demás, el respeto a nuestra historia, a las culturas, todas las personas que nos han dejado un 10 como punto de partida nuestro. Paulo dejó un 10 que nosotros tratamos, va a ser dificilísimo, pero tratamos de honrar esas enseñanzas y de muchos otros arquitectos latinoamericanos y también del mundo. Hay un Peter Zumthor que para mí es maravilloso, donde puedo leer, estudiar y comprender una sensibilidad maravillosa en relación a un entorno, a un clima, situación en general que se va reinventando en cada obra porque no podés leer la caligrafía de él, sino que lees una contextualización de lo que tiene que abordar en cada situación dada. Entonces, para mí hoy somos todos ciudadanos del mundo, pero no nos tenemos que olvidar de nuestros orígenes. Y es muy lindo poder rememorar nuestras historias y tenerlas presentes y honrarlas. Así es, me pareció muy interesante esa palabra, ciudadanos del mundo. Yo creo que esa palabra, esa frase me la llevo muy emblemática. Bien, ya para finalizar nuestra rueda de conversa, nuestra última pregunta. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a los estudiantes y jóvenes arquitectos quienes se están formando hoy en Latinoamérica? ¿Y cuál es nuestro rol frente a esa desigualdad Y urbana? no olvidarse de los valores.
como seres humanos o como labor de arquitectos, que esas desigualdades nosotros aboguemos y peleemos para que se vuelvan cada día menores, que todos tengamos igualdad de oportunidades, principalmente porque después está el libre albedrío, pero que cada ciudadano del mundo pueda tener un- una posibilidad de progresar y principalmente no olvidarnos que nosotros estamos brindando un servicio al ser humano, que es de dignificar. La arquitectura cuenta la historia de la humanidad desde las cavernas, o sea, hubieron arquitectos en toda la historia de la humanidad y la arquitectura es la que mejor cuenta la historia. Entonces, no nos olvidemos de dignificar al ser humano y que nuestra labor es al servicio del ser humano, no nosotros como arquitectos ponernos en la posición de ser estrellas, porque no somos estrellas. Nosotros estamos al servicio y nuestra profesión es súper digna, súper versátil, donde te da la posibilidad de un ámbito, de un espectro enorme de posibilidades. La formación de un arquitecto, creo que pocas otras profesiones tiene tan amplia. Al estar en una posición privilegiada como en la que estamos, tenemos muchísimo más responsabilidad que el resto y tenemos que honrar esa responsabilidad y ponernos al servicio de los seres humanos. Entonces, para finalizar, queremos agradecer profundamente a ti, Violeta, por tu participación y compartirnos la experiencia profesional que obtuviste durante todos estos años. Es un hecho que va a aportar mucho en la trayectoria de las personas que te escuchan y fue un placer conocerte, saber más sobre la versión de Meraki y su aporte en la arquitectura latinoamericana. Nos despedimos aquí para un próximo episodio. Gracias. Y a las órdenes, cuando quieran venir a Asunción, acá les esperamos con mucho cariño, con mucho gusto. Estoy para cuando me necesiten. Muchísimas gracias por su colaboración. Un gusto, un placer hablar con ustedes. Muchas Gracias. Esta entrevista fue grabada en julio del 2025 por María Alejandra Angarita, Mireia Ilazaca, por Brian Guzmán, bajo la orientación de la profesora Andrea Moazab, como trabajo final de la asignatura Arquitecturas Latinoamericanas del curso de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, UNILA. Agradecemos a Violeta Pérez de Meraki Arquitectura más Diseño por concedernos esta charla y por compartir con nosotras su trayectoria y visión de la arquitectura.